Gente, ¿qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero hablarles de un tema bien importante que muchísimas personas me han preguntado, sobre todo de Cuba, y que a mí me resultaba bastante contradictorio o por lo menos un poco, digamos, raro, extraño, el hecho de pagar impuestos. No tenía una cultura de pagar impuestos. Y hoy vengo a hablarte sobre mi experiencia pagando impuestos, qué impuestos pago, cómo se llaman los impuestos, por qué los tengo que pagar, cuánto yo pago de impuestos y todas estas cuestiones que están relacionadas con este tema. Así que ponte cómodo que hoy vamos a hablar de una cuestión que yo creo que es bien importante para todas las personas que puedan ver este video, da igual el país donde vivan. Yo realmente quería hacer este video por la calle de otra manera, pero el día de hoy, que es el que yo tenía planificado para grabar el video, pues está lloviendo, señores. Realmente es imposible salir a grabar un video, pero como esto es YouTube, a mí nada me va a parar. Así que vamos a comenzar con el contexto. Si es primera vez que me estás viendo, no sabes quién yo soy, en redes sociales me conocen como Frank el Máquina. Hace 1 año y medio que vine a vivir para Uruguay, saliendo desde mi país, que es Cuba. Bien, Cuba tiene sus características bien complejas y el hecho de tener que pagar impuestos es una de ellas. Voy a tratar de explicarte este fenómeno de cómo sucede en la isla de una manera bien resumida, pero que tú seas capaz de entender, o por lo menos yo hacerme entender. Vamos a partir de la base que desde el año 1959 en Cuba la propiedad privada no existía. Por lo tanto, esa cultura de tú tener una empresa y aportar impuestos para que luego esos impuestos en teoría pues se vean reflejados en mejoras para la infraestructura de tu país, de tu ciudad o de tu provincia, pues eso no existía. Ahí todas las empresas, como ellos le llaman, son empresas estatales socialistas, o sea que todas las empresas las controla la dictadura. Ahora, de un tiempo para acá, digamos que desde el año 2008, 2010, 2012, durante el gobierno de Raúl Castro, que es el hermano del ya fallecido Fidel Castro, pues empezaron a permitirle a los cubanos tener pequeñas empresas. En Cuba le llamaron cuentapropistas, que no es que esté mal que se diga, pero en tu país capaz que se le llama una empresa monotributo. Vamos, que si tú eres un barbero, una manicuri, o cualquier oficio que tú puedas hacer tú solo, no sé, instalar aires acondicionados, eres un plomero, un carpintero y haces cosas en las casas a domicilio, o simplemente eres un albañil y óyeme, necesito que me hagas una pared. Eso lo puedes hacer tú y un ayudante tuyo. Muy bien, cosas que sean trabajos pequeños, pero que en la mayoría eran oficios, mensajero, cosas así, porque bueno, yo fui mensajero aprovechando esa oportunidad que existía en aquel momento. Bueno, vamos a decir, desde el 2008 en adelante se empezaron a flexibilizar un poquitico el tema de las leyes laborales y los cubanos como que pudieron sacar una licencia y empezar a ejercer un oficio o a ofrecer diferentes servicios que ellos podían realizar. Se le llamó cuentapropista y a raíz de ahí es donde empieza el hecho de pagar impuestos en Cuba, pero a manera ya de que se hablaba como tal de pagar impuestos. Antes de eso, no es que no existiera ese fenómeno de los cuentapropistas, pero era súper difícil, súper complicado sacar una licencia para cualquier negocio y el hecho de tener que pagar impuestos, pues bueno, se pagaba impuestos por las familias que tenían un auto o cosas así y no, o sea, los tributos no estaban como que muy bien explicados, no estaba esa cultura de tener que pagar impuestos. A raíz de esa pequeñísima flexibilización en las leyes para que tú te pudieras abrir una pequeña empresa, que son estos llamados cuentapropistas, pues comienza el fenómeno de tener que pagar impuestos. En Cuba se le paga impuestos a una oficina que se llama la ONAT, así tal cual como se está escribiendo. Oficina Nacional de Aporte Tributario, una cuestión de esa es como se llama. Bien, tampoco es que sea algo muy importante que digamos el dato. Pero ¿qué sucede, familia? Que como yo vivía de crear contenido para las redes sociales, el dinero que generan los canales de YouTube, si tú vives dentro de Cuba, no puede ir a Cuba.
En un video yo estuve explicando cómo es que funciona todo este tema y cómo es que un youtuber cubano viviendo en la isla de Cuba puede monetizar, pero en manera resumida te explico que tiene que buscarse un amigo o un familiar que vive en un país donde esté permitido que YouTube monetice y que te puedan enviar el dinero. Yo lo hacía a través de una amistad mía en México y me hacían el favor de cobrarme el dinero y luego enviármelo a Cuba en modo de remesa. Bien, me enviaban el dinero como se lo puede enviar cualquier cubano a su familia. Y de esa manera yo podía tener mi dinero. Ahora, ¿qué pasa? Que en Cuba no existe una, digamos, categoría de empresa o razón social que tú puedas poner tu canal de YouTube. No existe, no está. Y si tú vas a abrirte una empresa, no tiene sentido alguno porque no van ellos a tener la posibilidad de saber cuánto dinero tú estás ganando, porque tu dinero no va directo a un banco. Más adelante, cuando te explique el tema aquí en Uruguay, vas a comprender de una mejor manera esto que yo te estoy explicando. O sea, yo gano mi dinero pero me entra como remesa. No hay un impuesto que se te cobre por una remesa que te envíen a ti. Bien, o sea, si a ti te envían $300, pues son $300 porque te lo hacen a través de una empresa que no es legal, porque no es legal enviar remesas a Cuba y hay empresas que lo hacen. Digamos que todo esto está en un mercado negro de envío de remesas a través de gente que está dentro de Cuba, tiene el dinero, realmente no sé cómo funcionan, pero no es como por una compañía Western Union o una compañía de envío de remesas que hay en tu país. La Western Union en Cuba no estaba funcionando y cuando funcionaba, si tú le enviabas $100 a tu familia, no le daban $100, le daban 100 CUC, que era un papel, una moneda que se inventó Fidel Castro. Básicamente era un robo y bueno, ya ahí venía el impuesto en el 100% de todas las cosas porque no te daban tu dinero, te daban un papel. En Cuba no se pagan impuestos como en el resto de los países. Bien, pero ¿qué sucede? Que como los salarios son tan bajos, te estoy hablando que un médico gana menos de $30, ¿qué impuestos le van a cobrar a la gente? Luego ellos se inventaron otro impuesto que antes no se cobraba, que eran los impuestos por ingresos personales. El mínimo era un 5% de tu salario y mientras más ganabas tú tenías que pagar más. Lo que en otros países se llama como el IRPF, que aquí en Uruguay se cobra, en Cuba se le llama impuestos por ingresos personales. Imagínate ganar menos de $30 y encima de eso tener que pagar impuestos. Bien, quiere decir que tu salario te venía con un impuesto enorme que ellos no te decían que era un impuesto, pero como tú ganas menos de $30, vamos a estar aquí. Es como si te cobraran todos los impuestos y te digan, mira, esto es lo que te viene quedando a ti. Algo así. No está estipulado así en las leyes de la dictadura, pero realmente si tú ganas $30 y tu salario real no es de $30 y vamos a suponer que sea de $500, $600, quiere decir que ya te están quitando un dinero o te están dejando de pagar un dinero y no se le llama impuesto. Es una locura total. Pero vamos a quedarnos con lo que ellos le llaman impuestos para que ustedes puedan entender un poco mejor esta historia y no sea tan complicado. Bien, en resumen, en Cuba yo no pagaba impuestos de ningún tipo siendo creador de contenido porque es que no estaba estipulado el hecho de poder crear contenido, no es legal, o sea, tú no puedes salir a grabar a las calles todo lo que te dé la gana, generar dinero con eso y cobrarlo en Cuba. Entonces, como tú no lo cobras en Cuba, no generas ningún tipo de beneficio y no pagas impuestos por crear contenido dentro de la isla. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo tomé la decisión de irme para Uruguay, que ya tenía todo planeado, que sabía el día que me iba a ir y tal, bueno, yo empecé a investigar un poco más acerca de este país y el tema de pagar impuestos fue una de las cosas que estuve averiguando. Yo tenía cierta cultura con el fenómeno de los impuestos desde que yo estaba en Cuba, pero enfocado más en el contexto de México, porque el colega que me llevaba mi dinero me explicaba toda la cuestión de los impuestos y más porque él le sabe a eso, vamos, que es contador en México. Digamos que me explicó un poco de más o menos cómo es que funciona el tema de los impuestos, de los pagos progresivos, de que mientras más ganas, más te quitan. En fin, más o menos sabía un poco ahí y ya me estaba cuestionando ciertas cosas con respecto a los impuestos. Bueno, me puse a investigar con respecto a cuánto yo iba a pagar de impuestos en Uruguay, pero realmente hasta que no llegué a este país no caí de a lleno en lo que era el fenómeno de pagar impuestos. Te estoy hablando que esto para mí era una cuestión nueva. Con mucho que existía los tributos en Cuba, de que tú tenías que pagar el llamado 5% ese, de que yo lo pagaba cuando era profesor y todo esto, no sentía como que, uy, hay un impuesto. Tampoco tenía una cultura, tampoco me puse a pensar de que si mi salario era tan bajo, era que ya venía con el impuesto grabado y, bueno, en fin, todas estas cuestiones.
¿Qué impuestos yo pago aquí en Uruguay? Vamos a comentarte acerca de eso justo ahora. Nosotros tenemos una empresa de desarrollo audiovisual, películas y documentales. Bien, pequeños programas audiovisuales, básicamente es todo esto. Quiere decir que nosotros podemos realizar un documental, monetizarlo, venderlo y todo eso está dentro de nuestra razón social. La empresa la abrí en el BPS, que es el Banco de Previsión Social de aquí del Uruguay. Por lo tanto, nosotros el primer impuesto que pagamos es el del BPS, el del Banco de Previsión Social. Cada año pagamos más. Ese es el primer impuesto que nosotros pagamos. En teoría, y digo en teoría porque yo tengo 29 años, cuando yo tenga 65 años yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a suceder. Por eso te comento que en teoría ese dinero que uno aporta al BPS pasa a ser dinero que contribuye a las jubilaciones. No voy a caer aquí en explicar todo el fenómeno de pagar jubilaciones porque no soy la persona más indicada para hacerlo, no tengo todos los conocimientos, pero básicamente es eso, el Banco de Previsión Social ayuda a el tema de las jubilaciones. Quiere decir de que todo ese dinero que yo estoy poniendo ahí en un futuro cuando yo me jubile, pues nada, voy a tener una jubilación ahí. ¿Cuánto va a ser? No sé, gente. Ese es el primer impuesto, el del BPS. El otro impuesto que nosotros tenemos que pagar es el del DGI, de la Dirección General Impositiva. Este viene siendo el impuesto, porque el BPS te lo imponen, tienes que pagarlo sí o sí, pero luego se te retribuye en las jubilaciones. Bien, ahora el DGI, como bien dice las siglas, Dirección General Impositiva. Ahí es donde tú tienes que pagar lo que se considera un impuesto de verdad, que es un dinero que te quitan, que en teoría tiene que verse reflejado en mejoras estructurales de, por lo menos aquí, el departamento de Uruguay, de las carreteras que son de la jurisdicción nacional, que tiene que pagar el gobierno nacional como tal. Y bueno, en teoría para que todo el país funcione es que se cobran los impuestos. Y así es como debería funcionar en cada país. ¿Cuánto yo pago este año de DGI? Que también aumentó, cosa que yo sabía que iba a suceder. Es unos 2.300 pesos. El año pasado yo pagaba unos 1.295. Este año aumentó 1.000 pesos más o menos. El año que viene tengo que pagar más también. Y ya, no aumenta más el tema de pagar el DGI. Es una cuestión que ya yo tenía el dominio de eso. De hecho, cuando fuimos a abrirnos la empresa en el BPS y en el DGI nos repitieron de que el primer año íbamos a pagar una cifra, en el segundo año otra y en el tercer año otra. Digamos que para darte la posibilidad de que tu empresa vaya creciendo progresivamente, tú puedas ganar un poco más a medida que pasen los años y puedas aportar un poco más. A la hora de pagar el DGI, la empresa de nosotros tiene un máximo, o sea, no es un límite que nos digan ustedes no pueden ganar más de esto, no, aquí tú puedes ganar hasta donde tú quieras ganar dinero o hasta donde tus capacidades lleguen o hasta donde tú seas capaz de generar ingresos. La de nosotros tiene una cifra de dinero, de ingresos anuales, que si tú te sobrepasas de ahí vas a pagar un poco más de impuestos porque estás generando más dinero. Entonces, más o menos esa ha sido toda la cultura que yo he ido adquiriendo con respecto a los impuestos que sí o sí tengo que pagar. Ahora, hay otro fenómeno que a mí también me dejó, brother, pero alucinando. Y es el hecho del IVA, impuesto al valor agregado. Esto se paga, señores, en todo. Sinceramente, en todo. Te voy a buscar unas facturas ahí para ponerte en contexto de cuánto se paga de IVA aquí en Uruguay. Y cada vez que mencione el precio en pesos uruguayos te lo voy a estar convirtiendo a dólar en pantalla para que tú te hagas una idea. Tengo por aquí varias facturas de algunas compritas que estuvimos haciendo y tal. Por ejemplo, miren, ayer fuimos al Subway. Te estoy diciendo que esto se paga en todos lados. Bueno, vas aquí al total. Bien. Hay un desglose y te dice IVA discriminado por tasa. Cuando tú lees este desglose, tú te das cuenta que en realidad tú no gastaste 995 pesos, tú gastaste 815 pesos y que 179 pesos fueron de IVA, fueron de impuestos. Bien, aquí en Uruguay se paga un 22% de IVA, de impuesto al valor agregado. Quiere decir que realmente esto no fue lo que yo gasté. Yo gasté 815 pesos más 179 pesos, que es un impuesto sobre lo que tú consumiste. Mira tú. Entonces yo decía, hermano, quiere decir que si yo me voy a comprar un chicle que cuesta 10 pesos, el 22% de 10 pesos, que viene siendo 2.2, es de impuesto. Quiere decir que el chicle en realidad no cuesta 10 pesos, cuesta 8, lo que 2 pesos son de impuesto, que ya viene en el precio. Hermano, yo saliendo de Cuba
que estas cosas no existen. O sea, a veces tú ibas a una tienda y esto ni lo veías. O sea, no había ni el papel en la tienda. Te decían, son 25 pesos y tú no sabías el desglose. ¿Ya? Lo era una locura. No es el hecho de que en Cuba no se pague impuestos. Ya te expliqué que como tu salario es muy bajo, el impuesto ya viene grabado desde tu salario. O sea, y encima de eso te cobran un 5% de impuestos personales. Ahí te meten impuestos desde el vamos, ¿no? Pero aquí no, aquí tú recibes el salario real por lo que tú estás trabajando y los impuestos vienen después. Esto no es una cuestión de que sea solo de Uruguay ni nada de eso. Los impuestos son en todos los países del mundo. Ahora, ya de cuánto se paga de impuestos por IVA, ya sí, Uruguay tiene uno de los IVAs más grandes de por acá, de por la región. Pero bueno, más o menos funciona así. Yo tengo aquí la factura de la electricidad de UTE, de la empresa eléctrica de acá de Uruguay. No te la voy a enseñar porque, bueno, hay muchos datos personales aquí. La tengo acá. Miren, en el último mes nosotros pagamos 2.745 pesos uruguayos de corriente. Cuando yo voy a la parte de subtotales, hay una cuestión aquí que me dice que 412 pesos de ahí son de impuestos. O sea, me dice IVA, tasa básica 22%. Y son 412 pesos. Quiere decir que en realidad nosotros de corriente no gastamos todo ese dinero, sino que gastamos menos. Lo que pasa que como hay un impuesto sobre el valor agregado de las cosas, que también se cobra en la corriente, pues es más dinero. Bien, ahora, como te expliqué, esto no es una cuestión de que sea, uy, Uruguay, que es que cobra, el único país del mundo que cobra impuestos. No, no, no. Es un fenómeno global, un fenómeno mundial que los gobiernos cobran impuestos. No de ahora, desde hace cientos de años atrás, viene sucediendo. En teoría, todos estos impuestos tienen que verse reflejados en mejoras estructurales dentro de tu ciudad y, bueno, dentro de las obras públicas, porque el dinero de los impuestos es un dinero de todos y tiene que ir a las arcas públicas del gobierno. Bien, y voy a hablar ahora aquí con respecto a mi percepción de si yo veo reflejado o no que los impuestos se ven en mejoras en la ciudad. Esta es la parte más contradictoria del video, pero voy a tirarme a la piscina porque realmente llevo un año viviendo aquí, me encanta la ciudad donde vivo y bueno, como llevo un año y medio aportando aquí, hombre, no está mal que uno dé su opinión. Yo vivo en la ciudad de Maldonado, te voy a hablar del caso de Maldonado, no de todo el Uruguay, porque yo no vivo ni en Montevideo, ni vivo en Canelones, ni vivo en Rivera, ni vivo en 33, que son otros departamentos de aquí del país. Yo te voy a hablar de lo que yo veo aquí en Maldonado. Bien, lo primero que te voy a decir es que no todo es perfecto. Esto no es el Edén que tú caminas y los árboles tienen perfumes y benchi. No es así. Es un lugar bastante bonito, a mí me encanta. Para vivir es muy tranquilo, independientemente de que sucedan cosas que suceden en todos lados. La gente de Maldonado va a entenderlo y tú que vives en Miami lo vas a saber también, porque Miami es una ciudad hermosa en total desarrollo, pero tiene sus cosas que tú dices, a ver, hermano, es lo que hay. Tampoco es que sea un paraíso, en ningún lugar del mundo es perfecto. Ahora, mi opinión con respecto a lo público, a lo que yo veo por ahí. Primero, la ciudad de Maldonado es súper limpia. Yo no veo nunca una calle que yo vaya caminando y me encuentre un basurero y lleve 3 días ahí. No. Las ocasiones en las que yo he pasado por un lugar, hay un contenedor de basura y ha tenido basura, al otro día ya no está. Porque capaz que alguien está limpiando su casa, el patio, pone todos los desechos alrededor del contenedor y al otro día por la mañana o ese día por la noche pasa el camión y lo recoge. Bien, pero es una cuestión que es diario. El camión, por lo menos aquí donde yo vivo, pasa todos los días. Otra cosa que también he notado muchísimo, y porque yo me despierto a las 5 de la mañana y entonces a las 6 en punto de la mañana por frente de la casa pasa el personal que limpia las calles, que barre las calles, que recoge la basura de las calles. Bien, todos los días a las 6 de la mañana. Entonces cuando yo me bajo para ir al gimnasio, en el camino ya todo está súper limpio. Quiere decir que por lo menos la limpieza de las calles pues se nota, hermano. No es una cuestión de que uy, estoy alabando esto, estoy alabando lo otro. Es realidad. O sea, tú caminas por las calles y por lo menos el 95% de la ciudad está súper limpio. Eso no quiere decir de que tú camines y hay un papel tirado en el piso o una cosa esta.
Yo verdaderamente he notado de que la basura la recogen diariamente. El otro aspecto que me gustaría hablar es el de los parques públicos, las plazas públicas, o sea, donde tú vas y te sientas con tu perro a hablar, a tomarte un mate los uruguayos, a coger un poco de sol tranquilamente. No es menos cierto de que tú puedes encontrarte uno que otros detalles de que la plaza necesita, no sé, cambiar un banco, 2 o 3 azulejos de estos que se ponen en el piso, no sé cómo le llaman aquí en Uruguay, bueno, placas estas que se ponen en el piso para que tú camines por arriba de ellas. Bien, nada, no significa de que, no, esto es la perfección, parece que hay un videojuego. No, hay detalles ahí que corregir, pero realmente tú vas a una plaza y la fuente tiene agua. Vas a un lugar, el césped está cortado. Hay una persona encargada de cuidar el césped de las plazas. Vas a la plaza y hay baños públicos que por lo menos hay gente que tú vas, haces tus necesidades y atrás de ti van y limpian todo aquello por si tú dejaste algo raro ahí. Se le llaman baños químicos. No es que sea el baño de tu casa, pero no tiene un olor desagradable, huele al químico que le ponen ahí. Y hombre, si no hay 42 grados, todo está bien. Te digo porque es de plástico y cuando el sol le da es un horno. Pero tú vas a estar ahí un minuto, tampoco tan calvo, caballero. Aquí en Maldonado yo he visitado algunos parques de estos naturales, como el Parque Mancebo, que es para ir a hacer una fiesta, un asado, compartir con la familia, hacer un cumpleaños, pasar una tarde. Es un lugar que como es público, tú solamente tienes que llamar y que quieres reservar un quincho, un conuco, un lugarcito. Ellos te dejan entrar ahí tranquilamente, tú recoges todas tus cositas y al final ellos luego van, limpian y dejan todo súper que nítido. Entonces, esos lugares están bastante bien cuidados. Bien, me han comentado que hace años no era así, que eso lo han arreglado recientemente, pero bueno, yo te estoy comentando lo que yo he vivido. Y así, la mayoría de los lugares públicos aquí en Maldonado, pues están bastante cuidados, están bien bonitos. Y es algo que a mí me gusta mucho de esta ciudad, que tú por donde quiera que camines, la mayoría de las cosas públicas, pues hombre, están bien cuidadas, ¿ya? Esto no quiere decir de que tú vayas a un lugar y tú digas, coño, esto le falta un poco de pintura, coño, esto me gustaría que capaz que le hicieran este otro arreglo. Es como todo, señores, pero la percepción que yo tengo es de que, bueno, las cosas se cuidan, ¿ya? Otra cuestión que también es pública es el cuidado de las playas. No quiere decir de que tú vayas por la playa caminando y no te encuentres una que otra basura, pero realmente las playas las limpian en época de verano, que es cuando todo el mundo está en las playas, vienen cientos de miles de turistas. Y bueno, se requiere un poco más de empeño en la limpieza. Ahora tú vas y eso te lo puedes encontrar lleno de sargazo y tal, porque a veces son cosas naturales y no hay nadie en la playa, ¿no? Tampoco es que le haya yo mucho sentido el ir hoy que está lloviendo, con neblina, con tremendo frío, ir a limpiar una playa de sargazo. O sea, hay algo en lo que yo no puedo dar una opinión y es el tema de la salud pública y el tema de la educación pública. Porque nunca he ido a un hospital, ojalá nunca en mi vida tenga que volver a entrar a un hospital y una escuela. Bueno, yo no tengo ningún familiar así que vaya a una escuela, solo la hija de Natalie y Ali, y ellos me cuentan su opinión. Yo no la voy a dar aquí porque no es una cuestión de que yo pueda haber visto una escuela y tal. Pero, hombre, ahora en punto de que a los niños incluso le dan hasta una tablet para que puedan estudiar, eso a mí me parece súper bien. Y que sí, puede que se necesiten un poco más de liceos, como le llaman aquí, escuelas, porque han aumentado la matrícula y ya algunas escuelas se vienen quedando pequeñas. Ha sido de las cosas que me han ido comentando. Y, hombre, es lo que te digo, no es el paraíso, faltan hacer muchas cosas, pero es como todo, bien. No te digo que sea algo perfecto, pero más o menos han sido las cositas de las que yo te puedo ir hablando porque me las han comentado a mí. ¿Ya? Ahora, yo dudo realmente de que tú entres a una escuela y la escuela, por ejemplo, el baño donde hacen las necesidades los muchachos y los profesores, esté en condiciones inhumanas, que en plan que no descargue el baño o que esté tupido o que no tenga ni puerta el baño. Estoy seguro de que eso no va a pasar porque si sucede, las denuncias van a llover y ya hubiéramos visto todas las noticias. ¿Bien? Y te lo comento porque los baños en Cuba no creo que ni que podamos comparar un baño público de aquí, el de la Plaza Central de Maldonado, con el baño de una escuela en Cuba. O sea, no se puede comparar. El de la plaza es superior en todos los aspectos. Gente, realmente a mí me hubiera gustado hacer este video de otra manera, caminando por la calle, yendo a comprar las cosas estas. Por ejemplo, ir a hacer una pequeña comprita, que hubiera sido de otra dinámica. Pero realmente hay días en los que, brother, amanece lloviendo, así es el invierno en Uruguay,
y nosotros tenemos que adaptarnos. Por eso es que cada día yo le agradezco a toda la gente que ve los videos de este canal y bueno, de todos los canales nuestros, porque no siempre podemos dar lo mejor de nosotros, porque hay cuestiones naturales que no dependen de nuestro empeño, de ay, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hermano, si amanece lloviendo, con niebla, con lluvia, el día gris, no tiene sentido que os saque a la calle a grabarte que no es porque yo me vaya a mojar ni nada de eso, porque tenemos cámaras que son resistentes al agua y tal, pero hombre, a ver, no tiene sentido, ¿me entiendes? Como que yo te diga, vamos a ir a la playa hoy en invierno, pero sí tenía muchísimas ganas de hablarte del tema de los impuestos, porque es que yo no había hecho un video para el canal comentándote acerca de mi experiencia pagando impuestos, ¿entiendes? No, máquina, es que te veo muy contento teniendo que pagar no sé cuántos dólares de impuestos. Hombre, yo no es que esté, alegre y feliz, quítenme el dinero que me encanta. No, señora, a todo el mundo le gustaría no tener ni que pagar impuestos y que todo funcionara. Pero hay cuestiones de la vida de que si tú no pagas impuestos, bueno, ¿cómo se arreglan todas las cosas? ¿Cómo se mantiene todo? Yo sé que hay teorías súper liberales de que todo, bueno, no estamos aquí para hablar de eso porque realmente el debate sería, bueno, es un debate eterno que tiene la humanidad. Vamos a dejarlo ahí, ya, porque es que realmente todo el mundo sabe mi manera de pensar, sabe cómo yo opino de aspectos políticos, pero hombre, a modo de resumen, más o menos, esos son los impuestos que yo pago en Uruguay. Los que pago yo. Hay otras personas que pagan IRPF, hay otras personas que pagan otros impuestos porque tienen otros servicios, pero yo no. Yo te vengo a hablar de lo que pago yo. Esto no es el absolutismo de los impuestos en Uruguay. Se pagan otros impuestos, incluso impuestos por tener un terreno, impuestos por tu casa, impuestos por tener un auto o una moto. Se pagan otras cuestiones ya que también son impuestos y que se tienen que ver reflejados en infraestructura. Pero yo te vine a comentar de los impuestos que yo pago y de mi opinión de lo que yo he visto por la calle, ¿ok? Espero de corazón que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un like. Déjenme un like abajo y tu opinión. Eso sí, te puedo pedir tu opinión acerca de los impuestos. De qué tú crees si yo pago muchos impuestos. Si tú crees que en Uruguay se pagan muchos impuestos. ¿Cuántos impuestos se pagan en tu país? Déjame todos esos temas ahí abajo en los comentarios, que tú sabes que yo los leo absolutamente todos. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. A ver por dónde andamos. Chao, chao.